Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, damos gracias a Dios en la tarde de hoy que nos da estar juntos y poder abrir las Escrituras, así como también hemos tenido tiempos para alabar y adorar juntos el nombre del Señor y levantar delante de la presencia de Dios cada petición, cada pedido de oración. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12. Si tiene su Biblia, abra conmigo entonces su Biblia, Hebreos capítulo 12, y ahí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino,
sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras e invocamos, Señor, en esta hora tu nombre, y en tu nombre es que te pedimos para que en esta hora nos sea dada la revelación de la sabiduría y del entendimiento, Señor, conforme al propósito de tu voluntad, Señor, y a través de aquellos que tú estableciste en la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, en lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos podido ver al leer las Escrituras de que cuando habla de la gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, habla respecto de todos los héroes de la fe, de los cuales hemos leído semana pasada, allí en el capítulo 11. Y nosotros hemos mirado por medio de ese capítulo que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, sino que Dios, habiéndose reservado cosas mejores para nosotros. Amén. Y es que Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Nos dio a participar de su Espíritu, nos dio el ser uno con Él, mediante el Espíritu Santo que vino a morar en nuestros corazones. Y esto tiene que traernos entendimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos lo que es nuestra vida cuando estábamos sin Cristo en este mundo, y miramos la vida que hoy se va desarrollando en nosotros, podemos encontrar en ella que tenemos nuevos deseos, nuevos anhelos, ¿cierto? Antes, cuando estábamos sin Cristo, por ahí apelábamos a Dios en un momento de desesperación, pero no teníamos ese deseo de orar. Antes, cuando estábamos sin Cristo, por ahí leíamos la Biblia como quien lee un libro más. Pero hoy lo leemos como la palabra de Dios, y cuando no lo leemos es como que sentimos que nos está faltando algo. Todo eso tiene que ver con el ejercicio de la piedad. Y eso tiene que ver con la necesidad que tiene esa vida que se va desarrollando dentro nuestro. Así como nosotros tenemos unas necesidades en la vida natural. Usted vio que cuando deja de ejercitarse, deja de caminar, las piernas empiezan a entumecer, se le empieza a hincharse de los tobillos y dice, no, tengo que salir a caminar, tengo que hacer algún tipo de ejercicio. Amén. Así como tenemos una necesidad física en la vida natural y necesita de una disciplina cotidiana, tanto de higienizarnos, de mantenernos saludables, mediante un ejercicio diario, tanto de una buena alimentación. Todo eso tiene que ver con la vida natural, y lo hacemos por causa de ¿qué? De mantener esa vida. Es algo que nos pide. Yo no puedo decir, bueno, no voy a comer, porque va a llegar un momento en el cual voy a tener hambre y el organismo mismo me va a pedir comer. Amén. Lo mismo no puedo decir, no voy a beber, porque va a llegar un momento en que voy a tener sed y el organismo me va a pedir que tome agua. Todo eso son funciones de la vida natural. Amén. Entonces, aún mismo cuando uno por ahí pasó por un periodo de internación o eso, ¿qué son las primeras cosas que le pregunta el médico? ¿Ha ido del cuerpo? ¿Ha orinado? Esas cosas que tienen que ver con las funciones fisiológicas del organismo. Amén. Aún nosotros miramos mecanismos de defensa que tiene este cuerpo, como la fiebre. Uno cuando tiene fiebre ya empieza a pensar, no, puede que tenga algún tipo de virus, algún tipo de infección. Y la fiebre es como un termómetro del organismo que le muestra que está enfermo o que está en un proceso de enfermedad. Es como un disparador en el organismo. Así, entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, que todas esas funciones que son del cuerpo natural, nosotros son prácticamente de la vida cotidiana. Así como el cuerpo natural tiene funciones
que son de la vida cotidiana, también el cuerpo espiritual tiene funciones. Por eso le vuelvo a decir, Dios nos hizo partícipe de su naturaleza divina al darnos de su Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, hermano amado, nos fue dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Juntamente con ello nos fue dado un deseo diferente. El deseo de buscarle a Dios, el deseo de congregar, el deseo de servir, el deseo de participar en su obra por medio de la generosidad, por medio de las ofrendas, el deseo de orar. Por eso cuando pasamos un tiempo en el que no tenemos comunión con Dios, sentimos que nos falta algo. Si dejamos de ir a la iglesia, o si dejamos de orar, o si dejamos de reunirnos con los hermanos, pasa un tiempo y sentimos que algo nos falta. Mientras estamos en salud espiritual. Ahora hay personas que desgraciadamente se han deteriorado, se han desviado de la fe, han endurecido su corazón, se han apartado. Por eso dice la Escritura, haced sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino. Entre tanto nosotros tenemos ese deseo. Yo cada vez que me viene un pensamiento en Dios, cada vez que me viene pensar en Él, siento en mí un alivio. ¿Por qué? Porque a la vez pienso, ¿qué pasaría de mi vida si no tuviera ese pensamiento en Dios? Ya sea que venga para exhortarme, para corregirme, ya sea que venga para hacerme sentir que no estoy dando con la medida. Porque esa es la exhortación del Señor. Es como que alguien que está constantemente marcándonos qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada. Por eso dice, si aceptás la disciplina de Dios, Dios los va a tratar como hijos. Esta palabra es muy importante para nosotros. Por eso miramos y leemos, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y fíjese lo que dice el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Le vuelvo a decir, yo cada vez que tengo un pensamiento en Dios, ya sea para corregirme, ya sea para meditar en Él, me gozo, porque sé que no es algo que me viene de mi ser, no es algo que viene de mi corazón, no es algo que viene de mi mente, sino que es la obra del Espíritu Santo dentro mío. Y a la vez pienso, ¿qué pasaría si yo no tuviera ese sentir? ¿Qué pasa si yo mañana me levanto y me olvido del nombre de Dios? Porque ese es un juicio de Dios. Dios juzgó a su nación y dijo, ya nunca más se mencionará mi nombre en medio vuestro. Y dejaron de mencionar el nombre del Señor. Si usted mira en el principio, en el Génesis, dice que con muerto Abel, Caín tuvo hijos y no buscaban a Dios, pero después vino el tercer hijo, Set, y dice que de la descendencia de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que pasaron años, pasó tiempo en lo que la gente no buscaba a Dios. Aún nosotros miramos la generación que salió del desierto. Dice que cuando murió toda esa generación que salió del desierto, la generación posterior dice que no buscaba a Dios ni le conocía. Y el versículo siguiente dice que comenzaron a buscar a los Baales. Eso es un juicio de Dios. Por eso nosotros tenemos que meditar, hermanos, cuán bueno es para nosotros tener un pensamiento puesto en Dios. Cuán bueno es para nosotros recibir la exhortación de que cuando de repente no estamos haciendo las cosas como sabemos,
o como entendemos que debemos hacerla, que viene la exhortación y la corrección del Señor. Y por el otro lado, eso nos tiene que estimular. ¿Por qué? Porque los anhelos que hay en nosotros ahora son el resultado de aquel que comenzó en nosotros la buena obra. Porque cuando estábamos sin Cristo en este mundo no teníamos anhelos por las cosas de Dios. La Biblia es clara en cuanto a eso, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos a una se hicieron inútiles. Y los días domingos compartíamos, ¿podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar, quitar sus manchas? Así también vosotros, estando habituados a lo malo, ¿cómo haréis lo bueno? ¿Podréis acaso hacer lo bueno? Y la respuesta, aunque no la da el profeta, es lógica. No, no se puede. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros tenemos un anhelo por las cosas de Dios, por venir y cantar? ¿Pensó alguna vez qué es estar delante de la presencia cantando? Y cantando no solamente porque se está ejecutando una alabanza, sino cantando con el entendimiento. A mí hay gente que muchas veces la liturgia nuestra la han criticado, dice, pero si en todo, dice, eso parecen aburridas las canciones. Nosotros no tenemos que guiarnos ni por las melodías, ni las melodías son una bendición y una gracia, pero nosotros tenemos que guiarnos por el cantar con el entendimiento. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando vino quien me presidía, en ese tiempo venía de visita, me dice, ¿ustedes saben lo que cantan? Estábamos cantando en ese momento los carros del faraón. Y si ustedes saben, entienden lo que cantan. Y me quedé pensando, digo, ¿quién se pone a meditar muchas veces en lo que se canta? ¿Quién se pone a meditar en lo que se canta? Y verdaderamente cantaban porque era la canción que se estaba cantando, o era el cassette nuevo de Marcos Witt que salía y todos lo cantaban y cantábamos y la habíamos aprendido y la cantábamos. Pero así es meditar, ¿qué significa? En estos días estaba preparando una enseñanza para compartir y me acordaba constantemente de Amalek, el gran rival, una canción que nosotros cantamos muchas veces. Amalek, el gran rival, hicimos que la aprendimos justamente en el ministerio de este hermano que nos llevaba a meditar en lo que cantábamos. Dice, ¿ustedes saben lo que es que hayan perecido los carros del faraón? Lo que es pasar al otro lado. Y ahí comencé a entender que todo lo que hacemos en el culto tiene un sentido. ¿Por qué las composiciones? Si usted agarra un himnario y va a ver la poesía que había, y uno puede decir, bueno, era parte de la época, la gente era más literaria, más, hoy están más para otro tipo de cosas, pero no, era lo que brotaba, porque aún yo en este tiempo he visto componer hermanos por medio del Espíritu Santo que han compuesto canciones preciosas, y muchas de ellas inspiradas en las mismas escrituras, la mayoría inspiradas en las mismas escrituras. Y me doy cuenta que la poesía, me doy cuenta que la inspiración sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es del mismo espíritu, todos bebemos de la misma copa espiritual. Entonces pensemos, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué le servimos al Señor? Porque hoy los que estamos acá, venimos a la iglesia porque todos los que estamos acá tenemos un compromiso con la iglesia, porque tenemos un lugar de servicio que nos fue dado por privilegio, ¿no es cierto? Todos los que estamos acá. Miramos, hoy prácticamente somos todos hermanos o hermanas que tienen un lugar de servicio que les fue dado por un privilegio, y no hace falta decirle que vengan, vienen directamente. Amén. Sin embargo, vemos otras personas que no llevan el compromiso, y ¿cuándo vienen? Cuando pueden, cuando quieren. ¿Ve la diferencia? Ahora, ¿qué le puso a usted? ¿Por qué no actuamos como los otros? ¿Cuál es el compromiso? ¿Por qué no actuamos como los otros? Usted podrá decir, bueno,
Podrá decirme, pero usted es el pastor, o yo soy el diácono, soy la diaconisa. ¿Sabe cuántos pastores cierran la iglesia y no van? O si se sienten mal, no van. O por cualquier cosa no van. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos lleva? Y que cuando no lo hacemos tenemos una carga y sentimos que no estamos haciendo lo correcto. Por eso, hermanos, volvemos a la Escritura. No menosprecies la disciplina del Señor, porque a todo el que toma por hijo lo corrige y lo disciplina. Si os dejareis sin disciplina, seréis huérfanos. Pero Dios al que ama, lo corrige y lo disciplina. Y si soportamos la disciplina del Señor, fíjese, si nosotros soportamos la disciplina del Señor, pero si os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban y como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Ahora, mientras nosotros estamos en la iglesia, ¿podremos estar haciendo cosas malas? No. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia. Mientras estamos en oración, ¿podemos estar haciendo cosas malas? No. Mientras estamos leyendo la Biblia, ¿podemos hacer cosas malas? No. ¿Por qué? Porque estamos en oración, porque estamos leyendo la Biblia, porque estamos sirviéndole al Señor. Por eso dice, ellos nos disciplinaban para lo que les parecía bueno, pero Dios para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Cuando Jesús vinieron a él diciéndole que descansara, ¿qué es lo que respondió? Mi Padre hasta ahora todavía trabaja. Nosotros miramos, Dios, ¿hay un momento en el que deje de trabajar? No hay. No se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda, dice. No hay un momento en que no deje de trabajar. Dios está constantemente trabajando. Bendito sea el nombre del Señor. Y trabaja en pos de ¿qué? De su propósito, para llevar su propósito adelante. Por eso es que Él anuncia cosas antes que sucedan. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso de llevar a cabo todo aquello que Él se propuso en su corazón. ¿Qué significa la palabra santidad? Apartado para. Mientras nosotros, hermanos, vamos siendo corregidos, disciplinados, para poder estar en los propósitos del Señor, de esa manera Él nos hace partícipe de lo que es bueno, de lo que es provechoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la exhortación a no quedarnos, la exhortación a hacer caminos derechos, la exhortación a que no dejemos que crezca una raíz de amargura. ¿Para qué? Para que no dejemos de alcanzar la gracia. Porque esa raíz de amargura va a estorbar, no nos va a permitir que podamos seguir alcanzando la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar, ¿de qué trata este capítulo, hermano? De la exhortación. Que miremos a los que antes que nosotros pelearon la buena batalla, corrieron la carrera con paciencia para alcanzar una recompensa. Y muchos de ellos dicen que corrieron sin haber alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios se había reservado, y lo podemos volver proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque no pueden heredar si no hereda la iglesia.
ellos van a heredar por la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miramos, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Verso 22. 1 Corintios capítulo 9, verso 22. Dice la Sagrada Escritura: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuán triste es cuando nosotros vemos a un paladín de la fe, o a una paladina de la fe, y después la vemos eliminada. ¿No? Qué tristeza que produce, ¿no es cierto?, en el corazón. Imagínense si a usted y a mí nos produce tristeza cuando le vemos a un hermano o a una hermana que profesaba fe, que iba delante de nosotros, que peleaba todos los días para participar del Evangelio, para poder ganar un alma, para participar de la obra del Señor, y después le vemos en el mundo. Nos produce una tristeza. Y vemos cómo todo cambia para esa persona, para ese varón, para esa mujer. Cómo todo cambia. Cambia todo. Los deseos, los anhelos, el tesoro pasa a ser otro. Las metas pasan a ser otras. El vocablo pasa a ser otro. Todo comienza a cambiar. Y cuán triste que es, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también tenemos esta carrera que correr por delante. Entonces, entre tanto el Señor nos disciplina, entre tanto el Señor nos corrige, entre tanto recibimos la exhortación del Señor, no la menospreciemos, sino por el contrario, démosle gracias a Dios. Puede, hermano, que no lo esté haciendo todo, puede que tal vez no esté comportándose de la manera en la cual usted sabe que debe comportarse, pero está recibiendo la exhortación. Dele gracias a Dios y pídale al Señor que no le deje, que no le suelte, que le ayude para seguir adelante, para alcanzar todo aquello para lo cual le ha llamado, porque Dios da gracia a los humildes. Por eso dice: mire que no crezca ninguna raíz de amargura por la cual podáis dejar de alcanzar la gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos empezamos a resentir, siempre es así. Nos empezamos a resentir con papá o con mamá, nos empezamos a resentir con el pastor, nos empezamos a resentir con los hermanos. Cuando nos empezamos a resentir con lo que son autoridades en nuestras vidas y empezamos a mirarles mal, entonces ahí empieza nuestro retroceso y nuestra caída. Por el contrario, cuando reconocemos a aquellos que fueron puestos por Dios para ir delante de nosotros y para ayudarnos, y aún no significa que tiene que ser alguien que sabe más que nosotros o que es más entendido, sino puede ser un hermano que ahí le está exhortando, que le está animando, que le está empujando a ir hacia adelante. Tiene que gozarse, tiene que dar gracias al Señor. Pero por el contrario, cuando empezamos, yo lo he visto, mire, no, a mí no me vengan con los hermanitos, por esos comentarios así.
No me venga con los hermanitos, que yo los hermanitos los conozco, como si hubieran estado toda la vida en la iglesia. Y están más apartados que Judas. Aparte dicen conocerle, pero no le conocen. Porque si le conocieran, sabrían cuál es su origen. ¿Usted sabe cuál es mi origen? Yo soy creado en Cristo Jesús. Usted puede menospreciar algo que fue creado en Cristo. Si lo menosprecia, está menospreciando ¿a quién? A Cristo. ¿Ve? Ni el origen conocen. Porque si conocieran el origen, nunca menospreciarían a un hermano o lo tendrían en poco. Por el contrario, serían para ellos amados, serían deseados. No, a mí no me venga con los hermanitos, porque dicen una cosa, pero hacen como si no tuvieran ellos pecado, como si no tuvieran falta, como si no tuvieran error. Ahí está la raíz de amargura. Miren que no crezca ninguno de vosotros una raíz de amargura con la cual dejé de alcanzar la gracia. ¿Ve? Por eso Pablo decía, yo no doy golpes al aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que no veniendo a ser paladín de otro, heraldo de otro, quede descalificado yo. Ahora, una cosa es que usted tenga un duro trato para con usted mismo, ¿no es cierto? ¿Y no es bueno que Dios tenga un duro trato para con usted para que no se desvíe? ¿No es una manifestación de el cuidado y la misericordia de Dios? Por eso no menosprecie la disciplina. Porque a todo el que toma por hijo lo corrige y lo disciplina. ¿Para qué? Para lo que es provechoso. ¿Qué es lo provechoso para nosotros? Participar de su santidad. No que no somos santos, pero su santidad es lo que lo tiene, es el propósito de Él. Él es la esencia, Él es 3 veces santo. Entonces yo soy santo, soy justo y soy perfecto, pero puedo estar participando de otras cosas y no del Evangelio, ¿no es cierto? Puedo estar participando de otras cosas y no del Evangelio. Pero cuando participo del Evangelio, entonces también estoy participando de su santidad. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, cada capítulo de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, cada palabra que está en la Biblia, tiene un provecho para nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre querido, queremos darte gracias en esta hora, porque nos has, Señor, enviado tu palabra, con la cual, Señor, nos has instruido en justicia, Señor, para una vida agradable delante de ti, Señor, en lo cual te damos gracias, por cuanto que, Señor, eres misericordioso para con nosotros, y no nos permite, Señor, que nos deslicemos, Señor, ni que nos desviemos, sino que nos vas corrigiendo, nos vas llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, por lo cual te damos gracias, mediante la fe que es por medio del Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,